Jesús, porque tú, Señor, no desprecias a nadie echas fuera de tu presencia. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu presencia sobre cada una de estas vidas. Y cualquier cosa que esté estorbando el fluir de tu Espíritu, Dios, sea quitado hoy en el nombre poderoso de Jesús. Si hay pecado, si hay fracaso, si hay debilidad, tú perdonas, tú libertas, tú restauras, Señor. Tú no desprecias a nadie. Tú amas a tus hijos. Y hoy, Señor, tú estás impartiendo de tu gran tesoro, de tu hermoso tesoro, de tu sublime tesoro para tus hijos. Gracias, Dios. Pueden sentarse. Gracias. Después de un gustazo, un sermonazo. Aquí vemos gente de varias generaciones. No voy a preguntar edades, pero por la pinta los conoceréis. Aquí vemos gente de varias generaciones. Algunos de nosotros la palabra disciplina nos da horror, porque disciplina equivalía a un látigo de caballo que tiene un nombre muy particular en el campo, grueso, duro, con el cual nos enseñaron que debíamos de obedecer a nuestros padres. Y a veces por algo muy simple que hoy en día uno dialogaría, a nosotros nos reventaron las piernas, la espalda, la nuca y la cabeza. Para otros, disciplina, ya un poquito más avanzada, no usaban látigos tan severos, pero usaban coscorrones, jalonazos de oreja y una nalgadilla. Pero igual dolía. Luego, por influencia del pensamiento, de la psicología, dijeron lo que es disciplina corporal, no, usemos otras técnicas. Tiempo fuera, negociemos principios, negociemos salidas, negociemos derechos, hablemos, marquemos la cancha. Pero últimamente yo oigo a muchos papás, de jóvenes y de niños, diciendo, yo soy amigo de mi hijo. Y sí, se llenan el corazón, dicen, yo soy amigo de mis hijos. Y yo siempre les digo, su hijo no necesita un amigo, su hijo necesita un papá. Su hijo necesita una mamá. Amigos ellos buscan. Usted es el único papá que ellos pueden buscar. Qué triste sería que fueran a buscar al papá afuera de la casa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del tema de la disciplina, porque venimos hablando de la fe. Y la semana pasada hablábamos de correr la carrera de la fe con paciencia, teniendo una gran nube de testigos, y dijimos que la palabra testigo empezó a tener un significado muy particular. ¿El significado era? El significado de la palabra testigo, yo lo expliqué. Mártir. Mártir. Yo les dije, en el primer siglo la palabra mártir dejó de significar una persona que habla de algo que vivió por una persona que sufre por lo que cree. Al punto que ser testigo era sufrir. Y la palabra del Señor pasa al texto que hoy nos ocupa. Hoy vamos a trabajar con capítulo 12, versos del 4 hasta el 11, y dice así la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Oiga, qué manera de comenzar el texto. O sea, tú has luchado, has batallado, pero quiero aclararte algo. Muy pocos de nosotros que estamos aquí, es posible que lo hayan y yo lo desconozca, pero el autor de Hebreos se atrevía a escribirle a la gente que lo iba a leer, decirles, porque no habéis resistido aún hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, oiga, y aquí entra un tema de sufrimiento, brinca aquí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, por una razón. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vaya usted a las calles, a los parques, a las plazas del mundo y decirles,
El Señor lo ama, quiere azotarlo. ¿Quién diría, yo quiero seguir a Dios? Pero la Biblia dice que azota a todo el que recibe, o sea, uno lo azota de entrada. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero si soportáis la disciplina, les tengo una noticia, Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ya dijimos con qué métodos. Y hay muchos más. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, no es que habían sido entrenados para dar disciplina. Como se les ocurría, lo agarraban a uno para disciplinarlo. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí viene uno de mis versos favoritos de la Biblia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto fue escrito a una iglesia que estaba sufriendo. Pero el autor les dice, ustedes no han sufrido tanto como otros que yo les acabo de dar en la lista, que sufrieron hasta la sangre y hasta la muerte por la causa de su fe. Porque Dios les exigió pagar ese precio. Esta semana estaba en un campamento de jóvenes y yo les estaba motivando. La mayoría de estos jóvenes no son cristianos, no asisten a una iglesia, y yo les quería motivar a que fueran referentes en su generación, diferentes en su generación. Yo les decía, como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando les pusieron la estatua y la musiquita no se postraron. Nadie se iba a dar cuenta. Los otros judíos se habían claudicado. Ellos eran de los pocos que aún permanecían fieles a sus valores a pesar de haber pasado ya más de 3 años de vida en el exilio. Su Dios les había fallado en Jerusalén. La gente se pelea por menos con Dios. Señor, que no lleva hoy para ir a la iglesia y que el blower no se me dañe. Llovió. Ay, Señor, tú no me amas. Sadrach, Mesach y Abednego se pararon y dijeron, el Dios en el cual creemos nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, no vamos a cambiar de posición. Carácter, firmeza. Entonces acá les dice el autor de Hebreos a la gente que lo está escuchando, ustedes no han llegado al límite de Sadrach, Mesach y Abednego, que van a ser lanzados a un lago de fuego sí o sí, y ellos saben que el fuego quema. Lo que no sabían es que Jesús iba a aparecer en el horno de fuego. Esa no se le esperaban. Ni el rey, ni los que los tiraron, que por cierto esos murieron del calor que había, y ellos tampoco, aunque por la fe se mantuvieron firmes. Y estando allí, dice el rey, que se sorprendió y dijo, no eran 3 los que echamos al horno, hay 4. Y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. En tu horno de fuego, él va a estar. Si ese horno es por motivo de ser fiel al Señor, en ese horno de fuego Él va a aparecer. Y va a caminar a tu lado y va a sorprender a aquellos que esperaban tu daño. Quedarán boquiabiertos porque Dios contigo fue fiel. Pero aquí dice, sean fieles y sigan combatiendo al enemigo de nosotros, el pecado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que había que despojarnos del pecado que nos asedia? Vivimos en un mundo que funciona contrario a la voluntad de Dios. La gente le llama bueno a lo que es malo. Y lo han repetido tanto que a veces nosotros dudamos si debemos de levantar la voz y decir, no, pero es que eso es malo. Como todo el mundo dice que es bueno, como todo el mundo lo hace y yo soy el único que no lo hace, me cuesta decir no. Pero dice el autor acá, combatan contra el pecado. No solo quiten el pecado que los asedia, sino combátanlo. Toda manifestación de pecado es motivo de participación nuestra.
Así que usted puede pronunciarse contra la pedofilia. Usted puede pronunciarse contra todo lo que hace daño, la violencia intrafamiliar. Usted debe de pronunciarse contra el abuso de la mujer. Usted debe de pronunciarse de alguna forma, en algún contexto que sea real. Porque algunos ponen me gusta en una publicación y dicen, ya me pronuncié. Yo sé que ahora vivimos en el ciberespacio y que muchas cosas se discuten. Yo sé que hay cosas que uno a veces publica que traen roncha, que traen cola y que van a tener uno problemas por haberlos puesto. Porque como decían los polivoces, un mundo nos vigila. Realmente nos tienen el ojo puesto. Y muchas veces la gente no nos dice, pero está viendo qué hacemos y si somos consecuentes con lo que decimos creer. El autor dice, combatan si es necesario hasta la misma sangre. ¿Por qué razón? Si usted tuviera que sufrir por serle fiel al Señor, ese sufrimiento no es ajeno a Dios. Y ahí entra en un campo muy interesante. Disciplina y discipulado tienen la misma raíz lingüística. Y nosotros nos llamamos discípulos de Jesús. Y aquí dice la palabra que el Señor cuando toma a alguien por hijo, lo discipula. Lo va formando. Eso suena más bonito, ¿verdad? Que a uno lo formen, a que a uno le arreguen. Suena más bonito. Dios lo toma a uno y empieza a formarlo. Y por eso dice, azota a aquel que recibe por hijo, porque ¿cómo venimos nosotros al Señor? En santidad, aleluya. Llegamos al Señor y decimos, Señor, llegó el ángel que tú esperabas, aquí está. No, muchos de nosotros llegamos al Señor derrotados, fracasados, sucios, llenos de contaminación. Llegamos hechos leña. ¿Qué queremos? Que el Señor diga, ay, qué lindo que está mi hijito, huele horrible, pero qué lindo que está. No, el Señor dice, yo voy a tratar contigo. Yo voy a empezar a quitar de tu vida todo lo que no es bueno, todo lo que no es santo, todo lo que no es puro, todo lo que no se parece a mí. Yo voy a empezar a formarte a ti en tu carácter y en tu vida para que te parezcas cada vez más a mi santidad. Y Dios comienza y aprovecha muchas veces el ataque que recibimos para trabajar nuestro carácter, porque muchos de nosotros un día sí, un día no. Un día sí y un día no. Yo no sé si usted ha tenido esas semanas donde un día usted dice, hoy lo logré, y al día siguiente se llega arrastrando y dice, hoy no lo logré. De esto no puedo testificar, es más, de esto no le puedo pedir a nadie ni oración. Me metí en una bronca, me corrí la línea. ¿Hay alguien aquí que haya sentido eso? Entonces, cuando uno vive esas cosas, uno tiene que entender que a veces Dios dice, suave. Es posible que llegues hasta sufrir, pero créeme, yo no estoy sin el control, tengo el control. Y voy a usar eso para formar tu carácter. Y a veces nosotros cometemos un error en la vida y sale a la luz pública. Y decimos, ay Señor, pues yo te pedí perdón. Dice, Señor, yo te perdoné, pero quiero formar tu carácter para que no lo vuelvas a hacer. ¿Verdad? Quiero corregirte. Entonces el Señor dice que recibe a sus hijos y los empieza a formar. ¿Verdad? Pero si tú eres cristiano o te llamas cristiano y llegas al Señor y puedes hacer lo que se te da la gana y contradecir todos los principios de la Biblia y no pasa nada, preocúpate. Porque el Señor, a quien ama, disciplina, forma. Cuando yo era chiquillo, empecé con adicciones muy temprano. Yo había sido formado en una familia cristiana evangélica. Me llevaban a la escuelita dominical al principio mis papás, después solo me mandaban. Me mandaban a la escuela dominical, yo iba, saludaba al pastor, pero yo me iba a hacer truanerías durante todo el periodo del culto. Y así empecé a hacer cosas que me expusieron a diferentes tipos de vicios, muy chiquillo, a fumar, a tomar, a usar algunas cosas desde muy chiquitillo, ¿verdad? Yo empecé con aquel rollo de las adicciones y las cosas, y un día una tía se peleó con papá. ¿Verdad? Yo no sé si usted tiene tíos que se han peleado con sus papás, pero mis tías peleaban con mi papá. Mi papá era como el padrino de su familia. Él pagaba las deudas de sus hermanas y todo, y cuando se agarraban era cosa seria. Y un día se están peleando y yo estoy por la sala, allá a la par viendo la bronca, ¿verdad? Yo estoy ahí y yo no sabía que el pato de la fiesta iba a ser yo.
Porque en medio del colerón que se tiene la tía dice, y tu hijo fuma en mi casa. Ella fumaba. Ella era la que me daba para encenderle los cigarros y le había enseñado a subirlo, a bajarlo, a todo eso. Pero en ese momento yo fui traicionado por mi proveedora. Ella llega y dice, tu hijo fuma. Y papá se me quedó viendo con cara de energúmeno. Yo dije, ahorita se va la tía y a mí me desfigura la cara. Me va a romper las orejas, me va a arrancar la nariz y la boca para que yo no vuelva a echar humo por ningún lado. Yo esperaba el castigo más severo. Se fue la tía y él puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, con que fumas, está bien. Y yo no entendí, porque era mi papá, que siempre conmigo había sido muy rígido. No me permitía una mala nota en el cole, no me permitía una mala palabra en la mesa. Aún codos en la mesa podría significar un motivo de reprensión severa. Una bronca con mis hermanillos podía significar que yo conociera su faja de otras maneras. Y cuando yo fui denunciado por la tía en medio de una bronca que yo fumaba, él me hizo en la cabeza, casi te felicito. Y yo dije, esta no me la esperaba. Y eso no me ayudó nunca en la vida. Yo hubiera preferido que ese día él hubiera hecho algo para que un niño de 9 años dejara de fumar. Hasta que vine a Cristo a los 17 años, cuando Él fue el papá que me lo quitó. Pero no me lo quitó rompiéndome la nariz o rompiéndome la boca. Simplemente hizo algo en mi alma. Y todo lo que yo practicaba todos los días, dejé de necesitarlo. Yo soy de las personas que fumaron y muchas veces dijeron, el último, como algunos de ustedes. El último, y la cajetilla quedó en un vaso. Me acuerdo, yo dejé una cajetilla de cigarros en Managua, en un hotel, y dije, este es el último, y lo dejé ahí. Fui al bus de Ticabús y alguien entró fumando, le dije yo, ¿me regala uno? Yo necesitaba que mi padre pusiera un límite. Papás que están presentes, poner límites es amor. Poner límites no expone a los hijos a cosas. No estoy diciendo golpéenlos, no estoy diciéndolos levántelos en la mañana y llegarlos a latigazos. No, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero yo sí creo que un límite tiene que ser, el límite es este. Con amor, pero este es el límite. Si tú lo pasas, vives tu vida por tu cuenta. Si tú no lo pasas, tienes alguien que te cuida. Por eso uno tampoco puede hablar la boca fácilmente. Porque hay papás que usan para disciplinar a sus hijos amenazas muy grandes para problemas muy pequeñitos. Si su hijo dijo una palabrota en casa, no diga, te vas de la casa. No. Siéntese con él. Dígale, ¿cuántas más te sabes? Hable con él. ¿Por qué es que lo dijo? Porque muchos de los chiquillos cuando lo dicen, se me salió. Y se le salió porque estaba allá adentro. ¿Cómo entró? Porque en casa no hablamos así. Entonces, ¿dónde estás yendo? ¿Qué estás oyendo? Que si habla así. Uno investiga un poquito para poner el límite en el lugar correcto. A veces no es echarlos de la casa, sino decirle, Panchito, no vuelve aquí. Porque el problema no es el hijo de uno. El problema es el amigo que pretende ser el buen amigo del hijo y le está desgraciando la vida. Pero el Señor disciplina a todo el que recibe por hijo. Dice, pero si a ti no te pasan por la formación de la disciplina del Señor, preocúpate, porque no eres hijo, eres bastardo. Y quiero decirle que a la luz de la Biblia, el Señor solo tiene hijos. Un bastardo no tiene derecho de hijo con Dios. Y así como nos gozamos que podemos decirle al Señor, Abba Padre, Papito, tenemos que entender que la función de Él como Padre es que sus hijos aquí en la tierra se parezcan a su papá. Por eso se habla de la santidad de Dios. Imagínese usted a Dios caminando por la California un viernes a las 10. Imagínese, yo me lo he imaginado. El Padre se echa un ride desde la estación del Atlántico hasta los tribunales, va bajando. ¿Cuántos bares y lugares donde hay chicos hay ahí? Que están llenos. Y hay más gente afuera que adentro. Y ahí usted ve de todo, pero absolutamente de todo.
Es más, el otro día nos fuimos a tomar un café, Ruth y yo, por otro lugar cerca de San José. Yo le dije, este territorio está pactado. Uno siente en el ambiente, uno ve lo que sucede en el ambiente, uno ve quiénes están sentados en todas las mesas. Y yo le dije a Ruth, yo creo que aquí los únicos hijos de Dios que están aquí somos vos y yo. Estamos en territorio, pero Dios ama a toda esa gente. Ellos no son el enemigo, es lo que está detrás de ellos. Yo me imagino a Dios caminando por la California, porque ya la calle de la amargura pasó de moda, ahora es la Cali donde pasan las cosas. El Señor va caminando y ve todo aquello, y Él es santo. Yo no me imagino al Señor diciendo, ay, qué chiva, qué lindo, qué guapo. No, el Señor va, esta es mi creación. Para que se parecieran a mí los creé yo, para alabanza de mi gloria los creé yo, y vea cómo están. Y entonces uno de esos dice, yo me vuelvo a Dios. Dios dice, ok, yo te voy a agarrar, pero te voy a transformar para que te parezcas a mí. Ojo, quien transforma es Dios. No le toca a usted a transformar a ningún hermano en Cristo. Porque las iglesias tuvieron un legalismo donde las iglesias decían, corte de pelo, tipo de maquillaje, tamaño de pantalón. Vean, es más, yo recuerdo estando en una iglesia, empezando en el Señor con mis mechas por aquí. Y ahora tuve ganas de entrarle de nuevo a eso. Veníamos hablando con Ruth del tema que si a mí me saldrá pelo o no. Porque una de las personas que ministramos tenía un corte muy chivo aquí, pero tenía una colita aquí atrás. Y yo dije, qué chiva esa colita. Usted sabe, llegarle a la esposa con, ¡ah, qué toque! ¿Verdad? Pero me dice mi esposa, si te dejas el pelo vas a parecer un león. Porque así era mi pelo antes, yo tengo pelo de indio, colocho arrepentido. Ni el afro ni lo largo, solamente inflamado. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a una iglesia donde la gente entraba a evangelizarlo a uno a la iglesia y le daba un tratado que empezaba diciendo, los mechudos no entrarán en el reino de los cielos. Y según ellos, estaban haciendo la voluntad de Dios. La televisión era pecado, la música era pecado, el fútbol era pecado, todo era pecado. O sea, si uno de estos sermones viajara en el tiempo, cuando yo vacilo a María José por su equipo de fútbol, a ella y a mí ya nos habrían quemado. Como quemaron un montón de cosas, personas que después llegaron a tener cadenas satelitales de televisión y no le pidieron perdón al montón de gente que habían ofendido con su legalismo. Yo no tengo problema que un profeta batee. Yo no tengo problemas con que un teólogo, un pastor, diga algo anacrónicamente por legalismo religioso. No tengo problema. Siempre y cuando se disculpe en el momento adecuado. Quien transforma las vidas es Dios. Y las transforma tan suave, porque la disciplina del Señor es amorosa. Es más, me suena irónico que el autor de Hebreos diga, nuestros padres terrenales también nos disciplinaron. Y nosotros los venerábamos. ¿Quién odió a sus padres por ser disciplinados? Obviamente, el autor dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. No ha habido nadie que le dicen, usted hoy no sale, se queda en su cuarto, no va a la pijamada porque usted se va a portar mal. Lady se queda encerrada. Lady no dice, gracias por mis padres, Señor. Te amo, mamá, te amo. No. ¿Qué dicen los chicos? Viejo, vieja, y dicen palabrotas contra uno, y dicen cosas feas, lo aman a uno, pero están sacando toda su frustración de que no pudieron ir a eso. Después aparece la noticia, en la pijamada hubo drogas sintéticas, en la pijamada chicos abusaron de chicas. Sale la chiquilla Lady y dice, gracias papá. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero regresemos, el autor compara la disciplina del Señor con la disciplina de los papás. Y dice, los papás, muchos de ellos batearon. Lo dijo de otra manera, dice, los disciplinaron a su manera. A su manera, muchos de ellos era a lo chambón. Nunca leyeron nada sobre límites, sobre valores, sobre conducta, sobre autoestima. Muchas veces se vinieron contra nuestra alma cuando tenían que venirse contra el error que cometimos.
Es que usted no sirve para nada. Vean, los mensajes que uno recibe, hay mensajes que uno se los cree, se los traga y tienen efecto. A mí me toca a veces hablarle a los papás en el colegio cuando vamos a entregar notas. Y yo le dije, su hijo vale más que una nota de colegio. Porque hay chicos que por diferentes circunstancias se pegan un 76, pero el próximo se pegan un 100. ¿Qué determina el valor del chico? ¿Quién es él? No lo que él obtiene en una nota. Entonces, dice, si nuestros padres nos corrigieron y no lo hicieron bien siempre y los venerábamos, ¿por qué nos vamos a embroncar con Dios cuando nos va a corregir? Al contrario, deberíamos sentirnos, estoy pasando por la licuadora de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Pasar por la licuadora de Dios o caer en manos de los enemigos? David escogió. Dijo, Señor, yo puedo escoger en manos de quién voy a quedarme. Los hombres son crueles. Quiero decirle algo, si usted no sabía, la gente es cruel. Voy a volverlo a repetir, la gente es cruel. Hay gente que está esperando que usted pifie para decir, tenía razón. Y tirarle a uno en la cara sus debilidades. La gente es mala, la gente es cruel. A mí me preocupa cuando eso mismo se practica en las iglesias. Mi hermano fracasa, comete un error y es visible para todos. ¿Qué dice la Biblia? Tú que eres espiritual, debes ir y buscarlo y restaurarlo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántas iglesias saben restaurar personas? ¿Cuántas? Muy pocas. Porque a veces, como decía Ruth en su enseñanza, agarramos lo que es del mundo, lo traemos a la iglesia y como suena poderosamente psicológico, bueno, lo usamos. No tengo nada contra la psicología, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Hay hijos que cuando vienen golpeados, y Jesús contó una historia que a mí me encanta, el hijo pródigo llega hecho leña, sin plata, fracasado y con un discurso tonto, y llega y cuando va a empezar a hablar, el papá no lo deja hablar. Lo apapacha, se lo mete en el pecho y no lo deja hablar. Todo lo que él había planeado decir, el papá no se la compró y dice, háganle una fiesta, báñenlo, pónganle vestido, pónganle anillo, porque mi hijo que era muerto, hay hijos en casa que cuando vuelven uno dice, ¿por qué le voy a hablar yo? Ajá, qué bueno que regresó, porque en esta casa tenemos principios. Tráguese su discurso. Es tiempo de abrazar, es tiempo de amar, y eso también es formativo, porque alguna vez nuestros hijos eran papás y tienen que recordar que casa de mis padres es un lugar para ser restaurado. Muchas personas tienen problemas con Dios como papá porque el referente del papá de la tierra salió malo. Y cuando quieren orar a Dios no confían en Él como padre porque su psiquis les recuerda la imagen de un papá que falló. Papás que están presentes y mamás que están presentes, no es fácil ser papá ni mamá. El que me diga, a mí no, hombre, a mí que me echen 4 hijos, no, olvídese. Para comenzar, si usted tiene 4, cada hijo es diferente al otro. Lo que con uno funcionó, con otro fracasa. Eso de que tenga el tercero porque ya usted sabe hacerlo, no, cada hijo es nuevo. Tiene su propia personalidad, sus propias cosas, su propia presión de generación. Los iguales de nuestros hijos los presionan de diferente manera dependiendo en qué año nacieron. El autor de Hebreos dice, gózate si Dios te está disciplinando. Deja que Él te forme porque Él quiere llevarte a su santidad. Y como ninguna disciplina es causa de gozo para aquellos que le estamos viviendo, sino de tristeza, quiero decirles algo. Pero los que pasamos por ese camino de ser formados por Dios, damos fruto. Fruto de justicia. Y en algún momento nos volvemos a Dios y le decimos, gracias Dios por haberme estorbado. ¿Alguien no ha estorbado a Dios alguna vez? Que usted la planeó, la organizó, dijo, uy, es el día, güey. Y usted va y el Señor, prácate, se le echó a perder y usted dice,
Es más, por eso no se ora, no se testifica nada. Uno se lleva la procesión por dentro y uno dice, y después pasa algo y usted dice, Dios me guardó. Me dolió, porque me dolió. A veces Dios quita de nosotros gente que para nosotros es muy significativo. Es más, nosotros hemos construido ya un castillo de amor y dice el Señor, no esperes que un ángel te diga, así te dice el Señor, no. Quizá te pase eso, pero lo más seguro es que el Señor se va a encargar de quitarte a esa persona. Y cuando eso ocurra, te va a doler. Y te vas a enojar con Dios y le vas a decir, pero ¿por qué a mí, Señor? Si tú me habías prometido, hasta vas a buscar promesas de Dios para justificar que ese impío filisteo, incircunciso, era el regalo de Dios para tu vida. Pero cuando pasan los años, tú vas a caer de rodillas diciéndole, gracias de lo que me liberaste, Señor. Hay fruto de justicia en la disciplina del Señor. Pero aunque el autor usa palabras muy fuertes, aquellos que hemos experimentado disciplina, ¿habrá alguien aquí que ha experimentado disciplina? ¿Le estoy hablando a hijos o a bastardos yo aquí? Yo he pasado unos procesos donde yo he dicho, ay Señor, pero ¿por qué? Hay un montón de gente que se porta peor que yo y nunca nadie lo sabe. ¿En serio? Yo pequé como ministro. Los pecados de los ministros son más escandalosos porque hemos abrazado la fe. Está siendo grabado. Pero hay ministros que necesitan oír eso. Y cuando la gente dice, ¿y usted por qué abrió la boca? Hay un montón de gente que ha hecho más que eso y nadie lo sabe. Porque yo soy hijo. Y el fruto ha sido bueno. El fruto ha sido bueno. Dolió como el sarampión del mono. No es la viruela del mono. Dolió como el COVID en su máximo. Dolió horriblemente. Pero qué rico el fruto de justicia. Poder salir de la mano de mi esposa y sentarme en cualquier café y decir, Señor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Yo quiero animarles a combatir contra el pecado. Y no tener temor porque Dios nunca va a agarrar un hijo para destruirlo, sino para formarlo. Y si lo hace pasar por alguna vivencia muy fuerte, Él está al control. Y el fruto será un fruto de justicia. Porque si no fuéramos disciplinados, no seríamos hijos. Porque Dios a todos sus hijos los disciplina. ¿Saben por qué? Porque nosotros llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Y traemos una serie de cosas de un mundo pecaminoso. Dios no puede simplemente recibirnos en amor y decir, no, Él nos dice igual que lo del hijo pródigo, báñenlo. Y a veces bañarnos a nosotros implica usar cincel para quitarnos unas verrugas que traemos. Cámbienle la ropa porque esa que traen no le luce. No estamos hablando de ropa física. Estamos hablando de pureza. Y después dice, ahora sí, pónganle un anillo, está listo para la fiesta. ¿Cuántos están listos para la fiesta aquí? El Señor que trate con nosotros. Pongámonos de pie, vamos a terminar orando. Cada uno sabe cómo está su vida. Esta no es una reunión para pasar a alguien al frente a confesar sus faltas, eso no es. Si usted sabe que hay cosas que está haciendo incorrectas, apártese de ellas porque la disciplina del Señor va a llegar. Y apártese de ellas porque la disciplina del Señor va a llegar. Y quizás sea más doloroso que si usted llega donde el Señor le dice, voy a parar aquí, Señor, ya sé que estoy portándome mal, pero paro aquí. Aquí freno. Aquí me detengo. Ya entendí. Quiero que formes mi vida. Quiero tu santidad. Porque el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Qué difícil ser santo en un mundo como el que vivimos, por Dios santo. Yo no sé cómo lo siente usted, pero yo siento que no es fácil. Yo siento que eso de estar en la presencia permanentemente, cuando uno vive en un mundo de gente que habla raro, hace otras cosas, usted dice, a mí me cuesta esa onda. Pero Dios no nos va a dejar, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su Espíritu Santo no es que nos visita, es que mora dentro de nosotros. Y nos anhela celosamente. Él se encarga de decir, ¿no ha oído usted a veces cuando se va a portar mal? Acuérdate quién eres.
Usted ya dio el primer paso y le dice, acuérdate quién eres. No puedo. ¿Verdad? Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Lo más hermoso que hemos escuchado esta tarde es que somos tus hijos. Señor, ese es el título más hermoso que podemos escuchar. Somos tus hijos y nos amas. Yo le estoy hablando a los hijos e hijas de Dios. Su Padre les ama. Su papá hoy tiene una buena noticia para ustedes. Son hijos, son hijas y el Padre les ama. No tengan miedo. Sométanse a su papá para que Él los disipule, los discipline, los forme, y a mí también, para que tengamos fruto de justicia. Ayúdanos, Señor, porque a algunos de nosotros estas cosas nos asustan. No es algo que uno quiera estar oyendo a menudo, pero es la realidad de la vida espiritual. Tú nos pusiste en este mundo como tus hijos para parecernos a ti en tu santidad. ¿Cómo cuesta, Dios? ¿Cómo cuesta? Necesitamos que hagas la obra a través de tu Espíritu Santo. Que te acuerdes que somos polvo, que somos frágiles. No nos dejen de un momento, Señor. Purifícanos, Señor, con hisopo. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A mí no me sale, pero a ti sí te sale, Señor. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí estamos tus hijos. Te amamos, papá. Te adoramos, papá. Te exaltamos, papá. Si a nuestros padres que muchas veces no supieron hacerlo, los llegamos a amar tan profundamente, con cuánta más razón a ti, hoy te decimos, te amamos, papá. Te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos con todas nuestras fuerzas. Te amamos con toda nuestra mente. Te amamos con todo lo que somos. Trátanos siempre como hijos. No nos dejes sin cobertura paternal. Sé sobre nosotros paterno. Que tu paternidad nos ministre noche y día. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya terminamos. Quiero pedirles que levanten sus manos. Voy a bendecirles como pastor. Y voy a leer una de mis bendiciones favoritas en las Sagradas Escrituras. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Salúdense unos a otros.